Los siglos XIX y XX fueron una época de cambios enormes. La humanidad experimentó una transformación sin precedentes en casi todos los aspectos de la vida. Las revoluciones en la ciencia, la tecnología y la política transformaron el mundo. La invención de nuevas tecnologías y el avance de la ciencia cambiaron la forma en que las personas vivían y trabajaban, mientras que los movimientos políticos desafiaron las estructuras de poder existentes. Y el ámbito de la filosofía no fue la excepción. Los filósofos comenzaron a cuestionar las ideas tradicionales y a explorar nuevas formas de pensar sobre la existencia humana y el conocimiento. Surgieron nuevas ideas que desafiaron el orden establecido. Los debates filosóficos se volvieron más intensos y apasionados, reflejando la agitación de la época. Estas ideas se enfrentaron a las limitaciones de la razón pura. Los pensadores comenzaron a cuestionar si la razón por sí sola podía explicar la complejidad de la experiencia humana. Buscaban respuestas en la riqueza de la vida misma. La naturaleza, las emociones y las experiencias cotidianas se convirtieron en fuentes importantes de conocimiento y comprensión. Este período presenció el auge del vitalismo, el espiritualismo y el historicismo. Filósofos como Nietzsche, Bergson y Dilthey lideraron estos movimientos, cada uno aportando su propia perspectiva única. Estas escuelas de pensamiento enfatizaron la experiencia, la intuición y la naturaleza siempre cambiante de la realidad. Argumentaron que la vida no podía ser comprendida completamente a través de la lógica y la razón. La Ilustración había enfatizado la razón y la lógica. Este enfoque había dominado el pensamiento europeo durante siglos, pero ahora estaba siendo cuestionado. Este énfasis dejó a muchos con un sentimiento de vacío. La razón y la lógica, aunque poderosas, no podían abordar todas las dimensiones de la experiencia humana. ¿Dónde quedaba espacio para la emoción, para los misterios de la vida? Los filósofos comenzaron a explorar estas preguntas, buscando una comprensión más completa de la existencia. El vitalismo, el espiritualismo y el historicismo buscaron llenar este vacío. Estas filosofías ofrecieron nuevas formas de entender la vida y la experiencia humana. Ofrecieron una visión más holística de la condición humana. Reconocieron que los seres humanos son complejos y multifacéticos, y que la razón por sí sola no podía capturar toda su riqueza. Estas filosofías reconocieron las limitaciones del intelecto puro. Argumentaron que la intuición, la emoción y la experiencia eran igualmente importantes para comprender la vida. Comprendieron que los seres humanos no somos simplemente máquinas racionales. Somos seres emocionales, con una rica vida interior y una profunda conexión con el mundo que nos rodea. Somos seres emocionales, moldeados por la historia e impulsados por fuerzas que escapan a nuestra comprensión inmediata. La historia y la cultura también juegan un papel crucial en la formación de nuestras ideas y creencias. Este ensayo profundizará en estas fascinantes corrientes filosóficas. Exploraremos cómo estas ideas han influido en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Exploraremos las ideas clave del vitalismo, el espiritualismo y el historicismo. Analizaremos cómo estos movimientos han desafiado y enriquecido el pensamiento filosófico. Examinaremos las obras de sus principales exponentes. Veremos cómo sus ideas han sido recibidas y desarrolladas a lo largo del tiempo. También consideraremos cómo estas filosofías influyeron en la educación. Veremos cómo han moldeado la forma en que enseñamos y aprendemos sobre el mundo. Acompáñenme en este viaje a través de este fértil paisaje intelectual. Juntos, descubriremos las profundas reflexiones que han dado forma a nuestra comprensión de la vida y la existencia. Descubriremos las profundas reflexiones que siguen moldeando nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Estas ideas no solo han influido en la filosofía, sino también en la ciencia, el arte y la cultura en general. El vitalismo surgió como un poderoso contramovimiento a la visión mecanicista dominante del mundo. Esta visión mecanicista, que había ganado prominencia durante la Revolución Científica, veía el universo como una vasta máquina, donde cada componente funcionaba de acuerdo con leyes predecibles y deterministas. Esta perspectiva mecanicista no solo se aplicaba a los objetos inanimados, sino también a los seres vivos. Los científicos de la época intentaban explicar todos los fenómenos biológicos a través de procesos físicos y químicos, como si los organismos fueran meros relojes complejos. Los vitalistas, sin embargo, sostenían que esta visión pasaba por alto un elemento crucial: la chispa de la vida misma. Argumentaban que había algo más en los seres vivos, algo que no podía ser explicado únicamente por la física y la química. Creían que los organismos vivos poseen una fuerza única,
un principio animador que no puede reducirse a meros procesos físicos o químicos. Esta fuerza vital era vista como el motor que impulsaba la vida, la energía que daba forma y propósito a los seres vivos. Esta fuerza vital, a menudo denominada elan vital o fuerza vital, se consideraba la distinción fundamental entre la materia viva y la no viva. Era una energía intangible, pero esencial, que infundía vida y vitalidad a los organismos. Era esta fuerza la que daba lugar a la complejidad, la espontaneidad y el dinamismo inherentes a todos los seres vivos. Los vitalistas veían en la naturaleza una creatividad y una capacidad de autoorganización que no podían ser explicadas por las leyes mecánicas. El vitalismo rechazaba el enfoque reduccionista de diseccionar la vida en sus partes constituyentes. Argumentaban que al descomponer los organismos en sus componentes más pequeños, se perdía la esencia de lo que los hacía vivos. Abrazaba una perspectiva holística que hacía hincapié en la interconexión y la intencionalidad inherente a los organismos vivos. Los vitalistas creían que la vida debía ser entendida en su totalidad, como un sistema complejo y dinámico. Una de las figuras más destacadas asociadas al vitalismo fue Friedrich Nietzsche. Aunque no era un vitalista en el sentido estricto, su filosofía compartía muchos de los principios fundamentales del vitalismo. Aunque no era un vitalista tradicional, la filosofía de Nietzsche compartía muchos de sus principios básicos. Nietzsche criticaba la aridez de los sistemas puramente racionalistas y mecanicistas que reducían la vida a meros procesos sin alma. Criticaba la aridez de los sistemas puramente racionalistas. Para Nietzsche, la vida era algo más que una serie de causas y efectos. Era una expresión de voluntad, de creatividad y de poder. Celebraba los aspectos instintivos, creativos y vitales de la naturaleza humana. Veía en el arte, la música y la danza manifestaciones de esta fuerza vital que animaba a los seres humanos. Su concepto de la voluntad de poder puede verse como una manifestación de esta fuerza vital. Para Nietzsche, la voluntad de poder era la fuerza que impulsaba a los individuos a superar obstáculos, a crecer y a realizarse plenamente. Es lo que impulsa a los individuos a superar obstáculos y a luchar por la autorrealización. En última instancia, el vitalismo y la filosofía de Nietzsche nos invitan a ver la vida no como una máquina, sino como una danza dinámica y vibrante, llena de propósito y significado. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, dejó una huella imborrable en el pensamiento occidental. Su escritura es audaz y provocadora. Desafió la moral convencional, la religión y el pensamiento filosófico tradicional. Nietzsche es más conocido por su concepto de la voluntad de poder. Creía que esta fuerza impregna a todos los seres vivos. Es la fuerza motriz que está detrás de toda acción y creación humana. La voluntad de poder no es simplemente un deseo de dominación, es un concepto más matizado. Abarca el impulso de crecer, de superar, de crear. Es la fuerza que nos impulsa a buscar la excelencia en todos los aspectos de nuestra vida. Nietzsche creía que la voluntad de poder, cuando se canaliza con eficacia, podía conducir a la aparición del superhombre. El superhombre, o Übermensch, no es un ser sobrehumano literal. Es un ideal, una representación del potencial humano plenamente realizado. El superhombre es alguien que ha trascendido las limitaciones de la moral convencional y ha creado sus propios valores. Es independiente, creativo y abraza la vida con pasión e intensidad. Las ideas de Nietzsche resonaron en aquellos que se sentían constreñidos por las rígidas estructuras de la sociedad del siglo XIX. Su obra sigue inspirando el debate y provocando la reflexión sobre la naturaleza de la existencia y el potencial del espíritu humano. Mientras que el vitalismo se centraba en los aspectos biológicos de la vida, explorando cómo los procesos vitales y las fuerzas biológicas dan forma a los organismos, el espiritualismo se adentraba en el reino de la conciencia y la experiencia, buscando entender los aspectos más profundos y misteriosos de la existencia humana. Los espiritualistas creían que el universo no es simplemente una entidad material, sino que también está compuesto por elementos espirituales y conscientes que no pueden ser medidos o observados directamente. Es también un reino de espíritu y conciencia, donde cada ser vivo está conectado a una realidad más amplia y trascendental. Sostenían que la mente humana no es simplemente un producto del cerebro, sino una manifestación de una realidad más profunda y fundamental que trasciende lo físico. Es una ventana a una realidad más profunda y fundamental,
una puerta de entrada a dimensiones de existencia que van más allá de lo tangible y lo visible. El espiritualismo hacía hincapié en la importancia de la intuición, la experiencia subjetiva y la búsqueda de significado, valorando las experiencias personales y las revelaciones internas como fuentes de conocimiento. Consideraban que estos eran aspectos esenciales de la existencia humana, que no podían explicarse mediante enfoques puramente materialistas o racionalistas, ya que la vida humana es rica y compleja, llena de matices y misterios. En lugar de diseccionar el mundo en sus componentes objetivos, reduciendo la realidad a meros mecanismos y procesos, los espiritualistas pretendían comprender el mundo a través de la experiencia directa, la empatía y una conexión profunda con el cosmos, buscando una comprensión holística y unificada de la existencia, una profunda conexión con el cosmos, donde cada individuo es parte de un todo mayor y cada experiencia es una pieza del vasto rompecabezas de la vida. Una de las figuras más influyentes del espiritualismo fue el filósofo francés Henri Bergson, cuyas ideas revolucionaron la forma en que entendemos la realidad y la conciencia. Bergson criticó la visión estática y fragmentada de la realidad que presentaban la ciencia y la filosofía tradicionales, argumentando que estas perspectivas no capturaban la verdadera naturaleza dinámica de la existencia. Sostenía que la realidad se comprende mejor como un flujo continuo de experiencia, un proceso en constante evolución y transformación que no puede ser detenido ni fragmentado. Una durée en constante cambio y transformación, donde cada momento fluye hacia el siguiente en una danza interminable de ser y devenir. Las ideas de Bergson tuvieron un profundo impacto en el arte, la literatura y la psicología, inspirando a generaciones de pensadores y creadores a explorar nuevas formas de entender la experiencia humana. Ofrecieron una nueva forma de entender la conciencia, el tiempo y la naturaleza misma de la realidad, desafiando las nociones convencionales y abriendo puertas a nuevas posibilidades de pensamiento. La naturaleza misma de la realidad, invitándonos a ver el mundo no como una colección de objetos separados, sino como una red interconectada de experiencias y significados.